Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a la cadena SER. El paro registrado ha vuelto a rebasar los 4 millones en febrero por primera vez desde el año 16. Los ERTEs han vuelto a engordar hasta los 900.000 trabajadores en esa situación. ¿Es solo el efecto de la tercera ola o es el estrés acumulado por las empresas desde hace un año ya, vicepresidenta? Bueno, los datos que hemos tenido hoy de paro y de afiliaciones evidentemente no son positivos. Ya sabíamos que no iban a serlo, pero no por conocidos dejan de ser pues un drama, claro, sobre todo para las personas que se ven afectadas. Estamos en un momento en el que todavía hay cierres importantes en una buena parte del territorio español. Hay sectores muy afectados. Hemos visto el impacto sobre todo en los archipiélagos. Y a nadie tiene que sorprender, ¿no?, que estemos en un momento particularmente duro. En fin, lo que es la buena noticia dentro de la oscuridad es que sí que se está empezando a ver una reducción de los trabajadores en ERTEs. Hoy mismo me decía el ministro de Inclusión que han bajado en 20.000 personas hoy, que desde el máximo de la tercera ola han bajado en 50.000. Y a medida que se vayan reabriendo esos sectores, cabe esperar que estos instrumentos que han funcionado tan bien pues sigan ayudando a la reincorporación de los trabajadores. Estamos iniciando marzo, que es un mes muy importante para el empleo en España. Son las contrataciones de Semana Santa. Ya nos dicen las autoridades sanitarias, ojo, hemos escuchado el debate entre comunidades. Una Semana Santa sin viajes, sin turismo, vicepresidenta, es otro mazazo para el paro, seguro. Bueno, como usted muy bien señalaba, si algo hemos aprendido en este año es que salud y economía van de la mano, que la economía no puede funcionar bien si no tenemos a la población sana, ¿no? Y por eso nuestra prioridad en este momento tiene que ser acelerar la vacunación y cuanto antes tener una parte importante de nuestra población vacunada, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, en nuestros principales mercados, porque como usted señalaba, pues el sector turístico es muy importante para nuestra economía. Esa tiene que ser nuestra prioridad y lo es. Y las noticias en ese ámbito también van siendo más positivas, ¿no? La semana pasada me decía la ministra de Sanidad, ya hemos superado las 3.600.000 personas con esa primera dosis de vacuna y, por tanto, ya tenemos más personas con primera dosis de vacuna que los contagiados totales del COVID desde el año pasado. Ya vamos cumpliendo hitos que nos permiten ver la luz al final del túnel. Pero, ¿dan por perdida económicamente la Semana Santa? Vamos a ver qué decisiones se toman en los próximos días. Como muy bien señalaba usted y también Aimar Bretos, las decisiones en última instancia son de las comunidades autónomas, pero tenemos que ser muy prudentes. En todo caso, creo que todos somos conscientes de que la desescalada tiene que garantizarnos que no hay marcha atrás, que el proceso va hacia esa desescalada con seguridad y con el máximo equilibrio, ¿no?, desde el punto de vista de la protección de la salud y la recuperación de nuestra economía. Como le decía, lo que vimos el verano pasado y estamos viendo también ahora es que cuando se empiezan a levantar las restricciones, afortunadamente ayer y hoy ya hemos empezado a tener una mayor apertura en buena parte de nuestro territorio, pues la economía va recuperándose y esa es la senda que tenemos que transitar en las próximas semanas, que todavía van a ser duras. Yo lo dije en diciembre, yo he ido advirtiendo que todavía nos quedaba un periodo muy duro por delante, pero ya vemos la luz. Hay muchas empresas y muchos autónomos pendientes de que el Gobierno decida en qué formato les van a llegar a ellos los 11.000 millones que anunció el presidente del Gobierno en el Congreso. ¿Serán ayudas directas, la pregunta del millón, en forma de cheque, en forma de dinero contante y sonante, o volverán a ser créditos, vicepresidenta? No, bueno, créditos hemos estado dando desde marzo del año pasado. La verdad es que los créditos han sido absolutamente claves para mantener la economía hasta ahora y, de hecho, siguen aumentando el volumen de créditos concedidos. Hoy estamos por encima de los 120.000 millones de euros que, no lo olvidemos, están garantizados en una parte muy importante por todos los españoles, por el Tesoro del Reino de España, ¿no? Pero ya cuando vimos que todavía nos quedaba un periodo duro por delante, en el otoño pasado ya ampliamos el ámbito de esos créditos, los periodos de carencia, la duración máxima, precisamente para aliviar los costes de las empresas mensuales, ¿no?, durante estos meses de este año. Pero en este momento no hacen falta más créditos, lo que tenemos es que buscar y seguir buscando los instrumentos más eficaces para llegar ahí donde queremos, ¿no? Desde el primer momento tuvimos claro que aquí hay dos formas de dar ayudas directas a las empresas: o se le da el dinero directamente al empresario y él decide en qué lo gasta, o
asumimos desde el sector público buena parte de los costes de esos empresarios, y eso es lo que hemos venido haciendo. Los ERTEs son mecanismos en virtud de los cuales nosotros pagamos el sueldo de los trabajadores, las cotizaciones a la seguridad social. En los sectores superprotegidos ahora mismo pagamos no solo los trabajadores que están parados, digamos, o inactivos en ese momento, sino también los que se reincorporan al trabajo en la empresa. Es decir, que estamos dando una inyección de ayuda directa también a las empresas que van abriendo en estas próximas semanas hasta el 31 de mayo con el marco que tenemos. Y tenemos que seguir asegurándonos de que esas ayudas directas llegan y tienen el impacto que deseado, porque fíjese, Pepa, estamos hablando de un volumen de recursos sin precedentes en nuestra historia, ¿no? España va a emitir 150.000 millones de euros de ayudas. Hemos hablado ya de más de 120.000 millones de euros de crédito que están avalados en un porcentaje muy importante, entre el 60 y el 80, incluso el 90% para estos sectores por el sector público. Son cantidades que yo entiendo que muchos ciudadanos pues no pueden llegar ni a imaginar, ¿no? Pero estas cifras son ayudas que vamos a tener que financiar con nuestros impuestos, los de nuestros hijos y nuestros nietos, que son buenas, que hay que darlas, pero tenemos que asegurarnos de que son eficaces. Pero esto no es un debate semántico, imagino. Vicepresidenta, usted dice, ya estamos dando ayudas directas. Cuando el gobernador del Banco de España reclama ayudas directas, cuando hoy mismo el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha dicho literalmente, los datos demuestran que estas ayudas no son suficientes, y una parte de su gobierno, de los dos partidos, además, en este caso, que lo componen, reclaman ayudas directas, están pidiendo algo distinto a lo que usted llama ayuda directa, porque no lo reclamarían. No, en absoluto. Claro que hay que dar más ayudas directas. En eso Directa estamos trabajando. Dinero directamente a las empresas. Vamos a ver, estamos viendo distintos instrumentos para poder responder de la manera más eficaz, como le decía, a la situación de cada una de las empresas. Las comunidades autónomas ya están dando ayuda a los empresarios directamente, y para eso le hemos transferido un volumen muy importante de recursos este año, y han presentado planes aproximadamente por 2.000 millones de euros para ayudar precisamente a las empresas, los sectores y los territorios más afectados. Ellas están mejor situadas porque ellas saben las consecuencias de sus decisiones, que, como hemos oído, son distintas en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Adicionalmente, tenemos que ver cómo reforzar los balances y el capital de las empresas pequeñas. Tenemos un instrumento para reforzar el capital de las grandes a través de la SEPI. Vamos a ver cómo podemos inyectar también capital en las pequeñas. Y luego tenemos que ver instrumentos trabajando con los bancos, con el sector financiero, para aliviar esa situación. Porque más allá, Pepa, de lo que sean estas semanas, la prioridad tiene que ser que en cuanto que se vayan levantando las restricciones y las empresas vayan pudiendo recuperar su actividad, puedan contratar a los trabajadores, puedan invertir, puedan abrir, tengan un músculo para enfrentarse a esa reapertura y no tengan que dedicar sus ingresos a pagar las deudas del pasado, ¿no? Eso es lo que significa reforzar la solvencia empresarial, y estamos articulando y trabajando en los instrumentos más eficaces para lograrlo. Pero, francamente, no hay ningún tipo de desacuerdo en el Gobierno. Es más, el conjunto del Gobierno sabe muy bien en lo que estamos trabajando. Usted se resiste a lo que se llama ayuda directa. Vamos a aclararnos porque ni los periodistas ni los oyentes somos economistas y nos perdemos en los matices. Ayudas directas como las que se han concedido en Alemania, en Reino Unido, en Italia, directamente a la hostelería y al turismo. Ayuda directa, dinero a los empresarios para que hibernen y aguanten la situación, el tirón, mientras no hay actividad. ¿Usted se resiste a eso? Pero si es que llevamos desde marzo dando ayudas directas, es que yo niego la mayor, Pepa, de verdad que no puede ser que consideremos que lo que hemos estado haciendo no son ayudas directas. Hay dos formas, o darles el dinero o cubrir sus costes, ¿no? Y en términos de PIB, España es de los países que más ayudas está dando. La cobertura de los ERTEs, el porcentaje del PIB es el más elevado, el de España, y nosotros hemos extendido hasta finales de mayo esta cobertura. Otros países no tienen este mismo instrumento, o la prestación de los autónomos, que también en España está por encima de la de otros países. Niego la mayor, y además no entiendo que alguien pueda cuestionar que este Gobierno tiene claro que hay que dar ayudas directas. Ahora bien, hemos utilizado un tipo de instrumentos y ahora estamos trabajando en otros instrumentos adicionales
para reforzar la solvencia de las empresas y para continuar dando ayudas directas. E insisto en que el conjunto de miembros del Gobierno lo saben porque yo los tengo informados de lo que estamos trabajando. ¿No se siente sola con esto? No, en absoluto. Entre esos instrumentos que están estudiando ahora está la quita de deuda a las empresas en dificultades. Mire, yo no me gusta concentrarme en un instrumento que necesariamente es de último recurso, muy excepcional y que no es de aplicación general, ¿no? Tenemos que considerar, y estamos trabajando en un conjunto de instrumentos para responder a las necesidades de cada una de las empresas. Y para algunas puede ser que esa inyección de esa ayuda que se está dando por parte de las comunidades autónomas sea suficiente. En otros territorios puede ser necesario que el Estado complemente o refuerce esa acción de las comunidades autónomas. Para otras empresas pueden ser inyecciones de capital lo necesario y para otras una reestructuración junto con el sector bancario. Los bancos son los que saben mejor la situación de las empresas y pueden discernir cuáles son viables y cuáles no, o qué tipo de instrumentos son los más útiles. Hemos estado trabajando de forma coordinada con el sector financiero desde el principio. Hemos llegado a acuerdos de mejores prácticas o de códigos de conducta, por ejemplo, en el ámbito hipotecario, y vamos a seguir trabajando de esa manera para articular un conjunto de instrumentos. Mire, yo creo que desde marzo una de las cosas de la que yo me siento orgullosa de haber trabajado, es que nos hemos ido tratando de anticipar a los problemas. Los primeros paquetes de ayuda los pusimos en marcha el 10 de marzo. Hemos estado actuando sin cesar, tratando de anticiparnos. Fíjese que ya en otoño ampliamos toda la panoplia de los créditos pensando en los meses que venían. Y de la misma manera ahora vamos a tratar de anticiparnos y disponer de todos los instrumentos que pueden ser necesarios en estas semanas duras que nos quedan por delante, pero sobre todo para apoyar a las empresas en la reapertura. Tenemos tiempo, ¿eh? Una pregunta de fondo, vicepresidenta, que se me ocurría escuchándola. Si aceptamos que se pueda, el concepto de que se le pueda hacer una quita de la deuda a empresas en dificultades, ¿con qué lógica negársela a los países en dificultades, esa quita? Ya sabe que la presidenta del Partido Socialista apoya esa idea. Mire, nosotros, de hecho, hemos apoyado a nivel internacional todos los programas y todas las iniciativas del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones para aliviar la carga de la deuda de los países más endeudados. Y de hecho, yo creo que es un instrumento que está siendo tremendamente importante para muchos países muy queridos para España, en Latinoamérica. Y España es de los países que es más activo en el ámbito internacional para tratar de encontrar formas de renegociación de la deuda que faciliten la situación. Ahora bien, ese es un debate que yo creo no tiene ningún tipo no es pertinente en este momento en el ámbito europeo en absoluto. Nos distrae de lo que es de verdad importante, que es centrarnos ahora mismo en apoyar el tejido productivo, apoyar el empleo, apoyar las rentas de las familias y cuanto antes iniciar con fuerza esa senda de recuperación. Con el panorama laboral que describíamos al comienzo de esta entrevista, los proyectos que aspiren a los fondos europeos tienen que tener un compromiso de creación de empleo. Sí. Uno de los criterios que, por supuesto, serán considerados a la hora de articular el plan de recuperación es la contribución al empleo, porque en nuestro país, en particular, con una tasa de paro tan elevada, nuestro objetivo prioritario tiene que ser la creación de empleo, igual que ahora. A corto plazo, el objetivo prioritario es la reintegración de los trabajadores cubiertos por los ERTEs y que logremos que se ocupen las personas que están en el desempleo, lamentablemente. Y sobre esos fondos europeos, ¿cómo conjugar la simplificación administrativa imprescindible para que la burocracia no sea un obstáculo con los controles previos y posteriores de un dinero que se va a dar a fondo perdido, ¿no? Que se va a entregar como subvención a quienes presenten proyectos? ¿Cómo hacer esas dos cosas? Lo digo también porque el Consejo de Estado, en el informe que emitió, justo señalaba carencias en el control previo y posterior del mecanismo diseñado por el Gobierno. Sí, ese ha sido uno de los trabajos que hemos hecho en la última parte del año pasado, porque nos parecía que era imprescindible tener listo los presupuestos generales del Estado y ese Real Decreto Ley para agilizar todo el proceso de inversión pública, que es fundamental, sobre todo en la segunda parte del año, para contribuir a la recuperación y la modernización de nuestra economía. Y lo que hicimos fue consultar con la Comisión Europea, consultar con el Consejo de Estado, a pesar de que no era necesario, e incorporar en el texto final las recomendaciones que nos llegaron de estos organismos, además de todas las consultas que hicimos dentro del Gobierno. Y precisamente yo creo que hemos logrado, en un tema que es muy complejo, como usted señalaba, articular mecanismos que nos permiten tener un control financiero constante
de todo el proceso de inversión. El Ministerio de Hacienda está trabajando muy intensamente en todos los sistemas de información y de gestión y de control financiero, porque está claro que tenemos que controlar muy bien el uso de ese dinero público y en todo caso, desde las instituciones europeas nos van a exigir un buen mecanismo de control y de auditoría, y en eso es en lo que estamos trabajando. ¿Qué le parece la medida que ha tomado el Gobierno balear? Expropiar 56 viviendas a grandes propietarios para dedicarlas a alquiler social a cambio de un único pago simbólico. Bueno, no conozco el detalle de esa medida. Yo me imagino que está hecha con arreglo a la legalidad y respetando los derechos y la seguridad jurídica de todas las personas que puedan estar implicadas. Sí creo que el aumento del parque de vivienda social tiene que ser uno de los instrumentos fundamentales de nuestra política de vivienda, porque lamentablemente en los últimos 10 años pues se ha desmantelado el parque de vivienda social, y lo que vemos es que, sobre todo para los jóvenes, pero también para las personas más vulnerables, el acceso a la vivienda es un lujo, es un sueño, es un imposible. En las grandes ciudades es imposible para los jóvenes. Y eso no puede ser. Entonces, desde el Gobierno llevamos 2 años y medio trabajando en un conjunto de medidas para tratar de mejorar esa situación, y hace 2 semanas, de hecho, el presidente del Gobierno firmó lo firmé yo, pero vamos, en presencia del presidente del Gobierno, un acuerdo con la Sareb y también un código de buenas prácticas con el sector financiero para poner a disposición, aumentar el parque de vivienda que ponen a disposición hasta las 26.000 viviendas, que es un paso importante para ir reconstruyendo este parque de vivienda social a nivel nacional, que yo creo que tiene que ser un elemento absolutamente fundamental para que las personas vulnerables tengan acceso a ese elemento esencial para poder desarrollar su vida. Pero eso es lento, vicepresidenta. Mientras ese parque de vivienda de alquiler social es tan grande como necesidad hay, mientras tanto van a regular, van a topar el precio del alquiler. Ya sé que usted es contraria a esta medida que reclama Podemos, pero el Gobierno hoy mismo ha vuelto a decirlo. Existe el compromiso de ocuparse del precio del alquiler. No le voy a poner nombres, topar o regular. Sí, bueno, no, evidentemente que ¿ya tienen tomado una decisión de cómo hacerlo? Mire, en primer lugar, yo siempre digo lo mismo, y por mucho que pueda parecer fácil, ¿no?, simplificar las cosas complejas, yo creo que los ciudadanos tienen que saber que este asunto de la vivienda no se resuelve poniendo en un Real Decreto Ley el precio no puede subir más del 1%, y no creo que nadie piense que algo tan complejo y que se ha ido desarrollando el problema durante décadas se resuelve con una frase, ¿no? Entonces yo no quiero dar la impresión de que hay una medida mágica que va a resolver todos los problemas del sector de la vivienda. Dicho esto, por supuesto que tenemos un compromiso con poner medidas para evitar una alza excesiva o desproporcionada del precio de la vivienda, y lo que tenemos que ver es cuáles son los instrumentos mejores y quién está mejor situado para tomar esas decisiones, porque cuando estamos hablando de la situación de tensión en un barrio, por ejemplo, los ayuntamientos son quienes tienen la información sobre el terreno, y es muy difícil desde Madrid, desde el centro del país, tomar decisiones que no tienen en cuenta la enorme heterogeneidad y complejidad que existe en el mercado inmobiliario en todo nuestro país. Voy a abrir ya esta mesa a mis analistas, a los analistas de Hora 25, mis analistas, ¿cómo ha quedado eso? A los analistas de Hora 25, pero antes, vicepresidenta, no hay manera de que ningún miembro del Gobierno acuda a una entrevista en los últimos meses sin que haya una noticia que afecte al entorno del rey o del rey emérito de última hora. ¿Qué le parece la que hemos conocido esta noche? Las infantas Cristina y Elena aprovecharon un viaje a Emiratos Árabes Unidos a ver a su padre para vacunarse del COVID. ¿Qué le parece? Bueno, sí es cierto, pues muy sorprendente, porque yo creo que todos somos enormemente conscientes de la necesidad de este comportamiento ejemplar. Hemos pensado mucho el orden en el que se va a producir la vacunación, empezando por las personas más vulnerables, y, en fin, toda la sociedad tenemos que estar unidos, yo creo, en este objetivo, que es primero proteger a los más vulnerables, y como usted muy bien decía, Pepa, esperando con ansia todos que nos llegue el momento de la vacunación. Pero bueno, esto es parte de lo que es vivir en sociedad, ¿no? Respetar las reglas que nos hemos dado a nosotros mismos, particularmente personas que tienen un papel público, ¿no?, que ya no tengan una posición institucional. ¿Le parece poco ejemplar? Yo no me atrevería a calificarlo, porque además no sé si es cierto, así que yo prefiero no pronunciarme hasta conocer mejor los detalles. Sí creo que hombre, es una situación sorprendente, sí es cierta. Jesús Maraña, cuando quieras.
Buenas noches, vicepresidenta. Yo empezaría por donde terminaba la entrevista de Pepa, puesto que es uno de los asuntos que más tensión parece que está generando o más dificultad para el acuerdo, que es el de la vivienda. Usted siempre insiste, y lo acaba de hacer, en que la regulación de los precios del alquiler no es el bálsamo de Fierabrás. Pero al sostener que lo que hace falta es aumentar el parque de vivienda pública, no entiendo si eso se presenta como una especie de incompatibilidad, de que no se puede hacer una cosa sin la otra y viceversa. Y en todo caso, claro, en el acuerdo firmado, el acuerdo de coalición, sí figura tanto una cosa como otra, y incluso el hecho de que son los ayuntamientos y serán las comunidades autónomas quienes tendrán que aplicar esa normativa, que por supuesto es compleja. De manera que usted, a salvo de los detalles y los matices que haya que acordar, mantiene el compromiso de regulación de los precios del alquiler y de elevar el parque de vivienda pública. Mire, Jesús, le agradezco la pregunta porque usted mismo la plantea como yo creo que es correcto, que es que este es un tema complejo que requiere muchas actuaciones, y desde hace 2 años y medio hemos reforzado la protección de los ciudadanos con un crédito hipotecario, la protección de los inquilinos con un contrato de alquiler. Hemos regulado las viviendas turísticas. Hemos reforzado la protección contra los desahucios, en particular con un amplio espectro en esta situación extraordinaria de pandemia. Y ahora estamos trabajando en una ley de vivienda y, en paralelo, reforzando el parque de vivienda social. Todas estas medidas van en la misma dirección y yo no veo ninguna incompatibilidad. Estoy de acuerdo con usted en que podamos plantear otras medidas relacionadas con el precio de la vivienda. La cuestión es cómo articularlas de forma que sean eficaces y que no tengan un efecto contrario al que se persigue en última instancia, que no es sino que las personas puedan acceder en condiciones razonables a una vivienda, y sobre todo los jóvenes, para que puedan desarrollar una vida con normalidad o con plenitud. Pero entonces no entiendo muy bien por qué se insiste tanto en que hay un desacuerdo sobre la regulación de los precios del alquiler. Otra cuestión es cómo se ejecuta, ¿no? Pero se va a cumplir ese compromiso. Bueno, yo firmado, no soy la persona que hablo de desacuerdos, porque yo creo que los elementos principales están muy claros y lo que tenemos es que asegurarnos de que hacemos las cosas bien. Ese es el trabajo que está liderando el ministro Ábalos y vamos, no creo que haya ninguna duda de que estamos todos muy comprometidos con el tema de la vivienda. Como le digo, fue una de las primeras medidas que tomamos al llegar al Gobierno hace 2 años y medio. No es un tema reciente, es un tema que nos ha preocupado y ocupado desde el primer día en que llegamos al Gobierno, y hemos ido dando pasos en esa dirección y tenemos que seguir actuando con un conjunto de instrumentos. Pero sabe que hay mucho ruido en torno a este tema, vicepresidenta, muchísimo ruido que sale del propio Gobierno. Por eso le insistía Jesús. Sí, yo lo entiendo, y no solamente con este tema. Hay mucho ruido ambiente. Lo que yo trato es de abstraerme de ese ruido para centrarme en mi trabajo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque si no, pues nos pasaríamos todo el día simplemente perdidos en ese ruido, ¿no? Yo creo que es la forma más constructiva que tengo de tratar de trabajar para mis conciudadanos. Esther Palomera. Sí, buenas noches, vicepresidenta. Parece que los empresarios no tienen el mismo concepto de ayuda directa que la que usted ha expuesto durante su conversación con Pepa. Usted considera a los ERTEs y las cotizaciones de los autónomos una ayuda directa que ya ha implementado el Gobierno. Sin embargo, los empresarios hoy que están urgiendo al Gobierno a que aclare qué tipo de ayudas van a recibir de este paquete de 11.000 millones de euros que anunció el presidente del Gobierno la semana pasada, anuncian que si esas ayudas no llegan de forma directa a los empresarios, probablemente se aumentarán las listas de desempleo en 750.000 trabajadores. Con el mercado laboral tan tensionado que tenemos, con 4 millones de parados ya en el SEPE, según hemos conocido hoy, con 900.000 personas en ERTE, ¿no cree que esto podría suponer un problema añadido? Es decir, que lo que el Gobierno pretende ahorrar en ayuda directa haya que gastarlo en prestación de desempleo. No, por supuesto, desde el principio, como he señalado anteriormente, estamos tratando de tomar medidas para justamente evitar un aumento del desempleo, y a pesar de la tercera ola,
es evidente que la situación actual con esos casi 900.000 personas en ERTE no tiene nada que ver con los 3,5 millones que teníamos en primavera. Es decir, que tenemos una serie de instrumentos que se han revelado como útiles precisamente para acompañar esta situación de inestabilidad. Pero en mis conversaciones con los empresarios, yo creo que ellos entienden bien en lo que estamos trabajando. No debería ser sorprendente que estén, y yo lo entiendo, porque está siendo muy largo y muy duro este periodo para todos nosotros y para las empresas que están más directamente golpeadas, pues más, ¿no? Entonces yo entiendo muy bien que estén pidiendo ayudas, igual que también entiendo que las entidades financieras pues traten de conseguir que los costes sean asumidos por los contribuyentes públicos. Bueno, nosotros estamos trabajando pensando en el interés general para que esas ayudas directas sirvan para el objetivo prioritario que, como usted muy bien señalaba, Esther, es que se cree empleo. Ahora bien, no podemos engañarnos. Que no se destruya. No, pero sí, Esther, yo creo que no podemos engañarnos. Lo que ha pasado en enero y en febrero es culpa de la tercera ola. Y si una empresa está cerrada, no hay ayuda que le haga contratar trabajadores. Es decir, tenemos que centrar los instrumentos en el momento adecuado y también con la fuerza adecuada para ayudar justamente a que se reactive y que las empresas tengan músculo, como les decía, para que cuando ya puedan reanudar su actividad destinen los ingresos a contratar trabajadores con ayudas públicas, puesto que con los ERTE les estamos ahora mismo ayudando a contratar y no tengan que dedicar esos ingresos que empiecen a percibir a pagar las deudas del pasado. Todo este conjunto de situaciones, decía antes Pepa, nada es fácil, ¿no? No se trata de cuestiones fáciles, pero tenemos que seguir utilizar los recursos públicos todo lo que sea necesario hasta el momento en el que sea necesario, pero que sean eficaces de verdad y lleguen a reducir el endeudamiento del conjunto de la economía, a apoyar la creación de empleo, etcétera. Hay 2 periodistas en esta mesa y alguien que no es periodista, pero que yo invito, si quiere, a Elisa de la Nuez a formular una pregunta o hacer alguna reflexión a la vicepresidenta. Sí, pues yo encantada, Pepa, muchas gracias. Sí, yo le querría preguntar a la vicepresidenta también por el tema de los fondos europeos, ¿no? Porque yo creo que hemos leído con bastante preocupación el dictamen del Consejo de Estado y el tema de los controles o de la falta de garantías, pues es algo que preocupa porque además nuestra, digamos, trayectoria en la gestión de fondos europeos pues no es demasiado brillante, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego también otro tema que me gustaría abordar es el tema de la gobernanza, ¿no? Es una gobernanza muy política, muy centrada en la Comisión del Plan, que básicamente es el Consejo de Ministros. Se echa en falta la presencia de más expertos independientes, incluso se hablaba de la creación de una agencia, y luego incluso un debate público sobre en qué nos vamos a gastar el dinero, ¿no? Porque está bien decir que vamos a gastarlo en que haya más empleo, en ser más productivos, en modernizar el tejido productivo, pero no tenemos, o yo por lo menos no he visto, debates más concretos, ¿no? Sobre el tipo de proyectos que van a ir en el plan. Bueno, tres reflexiones al hilo de su pregunta. En primer lugar, España no tiene un récord malo en la gestión de los fondos europeos. Hubo un artículo de un periodista que me parece que lo clavó cuando dijo es lenta pero segura. España terminaremos cuando pase el periodo final, todavía nos quedan estos 2 años por delante. Vamos avanzando. En estos 2 últimos años hemos dado un empujón muy importante a lo que es la gestión de los fondos estructurales y en general el nivel de errores en la gestión de los fondos europeos ha mejorado muchísimo y ha bajado mucho los errores en estos últimos años, con lo cual no tenemos siempre que estar flagelándonos. Yo creo que España es justamente un ejemplo de éxito de buena utilización de los fondos europeos y no tenemos más que mirar a nuestro país antes y después para darnos cuenta, ¿no? Pero en efecto tenemos que asegurarnos de que hay mecanismos que agilicen la inversión y que al mismo tiempo mantengan esos controles y, como le decía, pues hay distintas formas de hacer esa gestión financiera y el Ministerio de Hacienda y la Intervención General del Estado están trabajando en controles de los más altos estándares, ¿no? En cuanto a la gobernanza, nos planteamos crear una agencia. Lo comentamos, lo estuvimos trabajando durante un tiempo y nos dimos cuenta de que iba a ser absolutamente inoperativa. Teníamos que basarnos en la estructura que existe de los ministerios y las comunidades autónomas y las corporaciones locales y sobre todo en la colaboración público-privada. Esa es la gobernanza que hemos puesto en pie y cada uno de los ministerios van a gestionar los fondos y las inversiones con los criterios, por supuesto, de mejor gestión pública. Y el debate de presupuestos va a ir concretando en qué vamos gastando ese
dinero cada año, pero vamos, yo creo que la presentación del plan ha dado ya bastante información sobre cuáles son las prioridades que están muy alineadas con la agenda española y con la agenda europea. Vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, suerte en esa tarea que tienen por delante. Muchas gracias. Sí, mucha suerte y muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Únete a la Comunidad 25. Lee, escucha, opina en hora25.es. Una noche escuchas esto en El Larguero y sabes por qué Axel Torres está en nuestro equipo. Yo si fuera Messi, pues seguiría en el Barcelona y luego me retiraría en Newell. Pero también te lo digo porque me parece el final de la historia más romántico, ¿no? Acabar en el fútbol europeo, en el club en el que ha jugado siempre y retirar.